nada en el mundo que es más importante que la salvación de nuestras almas. Y la Biblia habla mucho acerca de la salvación, pero también hay religiones, hay filosofías, hay opiniones, hay ideas en el mundo. Y escuchamos mucho acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Y hay personas que piensan, pues es algo, la iglesia habla acerca de eso, yo quiero vivir mi vida. Pero no hay ninguna cosa que es más importante que la salvación de nuestra alma. Porque la diferencia entre tener la salvación y no tener la salvación es el cielo o eternidad con Dios y el infierno. Porque sin la salvación estamos condenados, como dicen en Juan 3:18. Pero la salvación, y tenemos mucha información y muchas ideas en el mundo, muchas enseñanzas, pero ¿qué dice Dios a través de su Biblia, en su palabra? ¿Qué dice Dios acerca de la salvación? Quiero hablar acerca de tres aspectos o tres cosas que son muy importantes en relación con la salvación. Número uno es ¿quién salva? La Biblia dice en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo de Hombre, Cristo vino como el Hijo de Hombre. Él es el Hijo de Dios, pero vino como el Hijo de hombre porque vino para morir, dar su vida para los hombres. Entonces vino como un Hijo de Hombre. Dice, porque el Hijo de Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Está hablando acerca de Cristo, Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice, no hay ningún otro salvación. No hay ningún otro, dice, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Nunca hemos escuchado a una otra persona que puede salvar. Solamente Cristo. Dice, en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente tenemos un nombre, una persona, es Jesucristo. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar o condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice en Juan 4:14, primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Quién salva? Dios, Cristo. El Hijo de Dios salva, y solamente tenemos un nombre, una persona que salva. Entonces, ¿quién salva? Jesucristo. Tengo una pregunta. Si es Dios quien salva, ¿por qué tenemos religiones? ¿Por qué? La religión, la Biblia habla un poquitito acerca de la salvación, de religión. No habla de religiones. Sí,
Mucha gente en la Biblia, mucha gente tenía religión. Fueron parte de religiones. Pero las personas que estaban dentro de una religión estaban contra de Dios, contra Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos religiones? ¿No salvan? ¿No ayudan? Porque naturalmente, y mucha gente en el mundo cree que la religión hace una plataforma. En esta plataforma podemos encontrar a Dios. Es una fundación, una plataforma para encontrar a Dios. Pero la Biblia no dice eso. No podemos encontrar a Dios a través de la religión. Ninguna religión. La religión no es una plataforma, no es una fundación para encontrar a Dios. Por eso tenemos conciencia, tenemos creación, tenemos la Biblia, pero la religión no tiene ninguna parte en la salvación. No puede explicar la salvación, no puede dar la salvación, no puede dar. Religiones no tienen ninguna parte en la salvación de nuestras almas. ¿Y por qué tenemos religiones? Religiones son de hombre, no son de Dios. Dios nos dio la Biblia y su Espíritu y la salvación a través de Cristo, o en Cristo. Entonces, ¿quién salva? Es Dios, es Cristo. Entonces, número 2. El segundo, ¿quién salva? ¿Qué salva? ¿Qué salva? ¿Qué Dios salva? ¿Pero con qué? ¿Qué usa para salvar nuestras almas? Dios no viene en persona para salvarnos. Sí viene en persona, pero no viene como una persona como nosotros, ya te voy a salvar. ¿Con qué? ¿Qué salva? Explica en Efesios 2, 8 a 10. Dice en versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Entonces, ¿qué salva? Gracia. Dios salva por gracia. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Entonces, Dios salva y usa gracia y fe. La gracia es de Él, la fe es de nosotros. Dice, por medio de la fe. Y por eso, si yo quiero ser salvo, necesito recibir la gracia de Dios y tener fe en Dios, específicamente en Cristo. La fe es de nosotros, la gracia es de Él. Cuando la gracia y la fe se juntan, la salvación viene. Entonces, cuando recibimos la gracia de Dios, recibimos la salvación de Dios por fe o por medio de la fe. A través de la fe. Y dice, esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es un don de Dios. No procede, no es de nosotros. No viene de nosotros. Nosotros no podemos producir, no podemos hacer, no podemos entrarnos en la salvación. No procede de ustedes, dice. Y dice en versículo 9, no por obras para que nadie se glorie. No es por obras, si es por nuestras obras, la gloria es para nosotros. La gloria de nuestra salvación, pero la gloria de nuestra salvación es para Dios, es para glorificar a Dios. Entonces, no por obras para nadie se glorie. Dice en versículo 10, porque somos hechura suya.
creados en Cristo Jesús, cuando recibimos la salvación, dice en 2 de Corintios, nuevas criaturas somos. Dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Mucha gente trata de entrar a la salvación por las obras. Pero no podemos entrar a la salvación por las obras, pero por la salvación podemos entrar a las obras. Cuando ya tenemos la salvación, podemos servir a Dios. La salvación es la puerta, y por la puerta, por la salvación, entramos en las obras buenas, en el servicio de Dios, en una relación con Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice en Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién salva? Dios. ¿Qué salva? La gracia y la fe. La gracia de Dios y nuestra fe en Dios. Número 3, ¿cómo salva? Creo que la gente religiosa está de acuerdo que es Dios quien salva. Y cuando estamos hablando, ¿qué salva? Ya hay gente que cree que es las obras, hay gente que cree es la iglesia, hay gente que cree es la religión, pero Dios dice es la gracia por medio de la fe, solamente. Entonces hay diferentes ideas. Pero ¿qué dice Dios? Dice es por gracia, a través de la fe o por medio de la fe. ¿Y cómo salva? Y cuando estamos hablando cómo salva, cómo Dios salva, entonces, ¿qué requiere Dios de nosotros para salvarnos? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué pide de mí para salvarme? La salvación no es algo que pasa automáticamente. No es como, pues un día Dios me salvó, no sabía qué pasó, Dios me salvó. No es así. La Biblia explica que Dios requiere para salvarnos. Hay cosas que Dios requiere de nosotros para salvarnos. Número 1, el arrepentimiento. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Él va a cumplir sus promesas. Dice, según algunos entiendan la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca. Dios es paciente porque no quiere que ninguna persona perezca. Dice, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios requiere que nos arrepentimos. Dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es dejar la religión, el pensamiento que tenemos acerca de la salvación, acerca de Dios, que tenemos naturalmente,
Porque naturalmente somos, la Biblia dice, somos contra Dios. No estamos de acuerdo con Dios. No podemos entender las maneras, la verdad de Dios. No podemos, naturalmente no podemos. Por eso el mundo no entiende la salvación, la manera de Dios, la palabra de Dios. Porque es por el Espíritu Santo podemos entender. Entonces, naturalmente tenemos religiones, maneras, y naturalmente nos gusta las tinieblas y no nos gusta la luz, dice en Juan 3. Nos gusta el pecado, pero no nos gusta el bueno. No nos gusta a Dios. Entonces, estamos contra Dios. Necesitamos entender, necesitamos un cambio de mente. No podemos venir a Dios sin el arrepentimiento. Dice, sin el arrepentimiento vamos a perecer. Pero necesitamos arrepentirnos, dejar nuestra vida, nuestras obras, nuestro pecado, nuestro pasado y enfocarnos en Dios, en su verdad, en que Él quiere. Naturalmente creemos, pues yo creo que voy al cielo porque nunca he matado, nunca he sido cosas muy malas, nunca he robado un banco, cosas así. Yo soy más o menos, hay personas que son más feos, que hacen cosas más malas que yo, y hay personas más buenas, pero yo soy más o menos, y así Dios me va a recibir, me va a aceptar. Pero la Biblia dice, Dios solo acepta cuando somos perfectos, la perfección. Solo acepta la perfección. Entonces, ninguna persona puede ser perfecto. Y así es. Y por eso creemos en Cristo. Recibimos a Cristo porque Él es perfecto. No confiamos en nosotros. No dependemos en nosotros. Nuestra salvación es en una persona perfecta y Él va a recibir a nosotros porque cuando recibimos a Cristo, somos dentro de Cristo y tenemos su justificación, su derecho, su justo. Y somos perfectos en Él. Prácticamente no, pero en Él. Y por eso confiamos en Cristo. Porque naturalmente no somos perfectos, pero tenemos pensamientos y naturalmente creemos o confiamos en nuestras imaginaciones. Por ejemplo, cuando escuchamos de una persona, de un lugar, de una persona, de un lugar o de una cosa, naturalmente hacemos una imaginación. Cuando yo escuché de México, primera vez, nunca he ido, nunca he encontrado, no sabía cómo es la vida en México. Cuando yo escuché de México, naturalmente y automáticamente me hizo imaginaciones acerca de México.
Así hacemos. Y tenemos imaginaciones acerca de la salvación, acerca de Dios, acerca de la vida con Dios. Y tenemos imaginaciones y confiamos en la imaginación y rechazamos la verdad muchas veces porque confiamos en nuestra imaginación. Pues estoy bien, todo es bien, soy una persona, Dios me va a recibir. Son imaginaciones. Y las religiones usan mucho las imaginaciones. Pero por eso somos pecadores. Somos en una posición contra Dios. Y por eso necesitamos arrepentirnos, dejar todo y solamente enfocarnos en Dios y en su palabra. Dejar nuestra religión, el pecado, el pasado, todo, y enfocarnos. Enséñame, ayúdame, sálvame. Yo no entiendo, pero yo creo que tú dices. Necesitamos arrepentirnos. Número 2, necesitamos creer. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él. Hay mucha gente que cree, pero no cree en Cristo. Creer en Cristo o en Él significa confiar, depender en Él. Poner nuestra fe en Él. Poner nuestro futuro en Él. Confiar en Él. Mi salvación es en Él. Mi futuro es en Él. Mi eternidad es en Él. No estoy confiando en mí. Creer en Él. Necesitamos completamente y solamente creer en Cristo. Dice que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y número 3, necesitamos confesar. Explica en Romanos 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, dice, serás salvo. ¿Qué dice? Si confiesas con tu boca. Y la salvación no está en la oración. No está en la confesación. Está en Dios. Y hay religiones y hay personas que dicen que solamente necesitamos orar esta oración y ya vamos a ser salvos. Y sí, es verdad que entramos cuando confesamos, pero no es una oración que salva, porque la salvación no es un evento que vamos, pues fui a este evento y ya es listo. No es una vida, un camino. Entramos en la vida eterna. No es algo que pasamos como un señal en la carretera. Pues ya pasé. No es algo que entramos como en una casa, en un camino, en una vida. Entramos y es por cuando confesamos, pero no es una oración, es confesar que ya entiendo que Cristo es
quien salva, salva por gracia y soy pecador y necesito confiar, necesito recibir, necesito confesar que Él es mi Salvador. Entrar en una vida de confesión. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor sobre todo, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree por justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice en versículo 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Dice, porque no hay distinción entre judío o griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Dice, versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos creer y aceptar que es Dios quien salva, que es por su gracia. Y yo necesito poner mi fe en Él. Y necesitamos arrepentirme, necesitamos creer en Él. Y voy a confesar que Él es mi Salvador. La religión no me puede salvar. Yo no puedo salvarme. Ninguna cosa, las obras no me pueden salvar. Dios me va a salvar. Si vamos a confesar, ¿qué dice la palabra de Dios? Confesar que Cristo es el Señor sobre todo y el Salvador. Y yo quiero Cristo como mi Salvador. Él te va a salvar. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que le haya sido una bendición. Tenemos un ministerio llamado Respuestas. Respuestas bíblicas para las preguntas de la vida. Si tiene alguna pregunta sobre la vida y la palabra de Dios, envíanos un mensaje y recibirá una respuesta en breve. Que Dios le bendiga grandemente.